Hola, buenas tardes. Voy a ir invitando a Cristina. Buenas tardes. Creía que no llegaba, pero he llegado. A ver si por aquí viene Cristina. Creo que la he invitado bien. A ver, si no, lo vuelvo a hacer. A ver. Ah, ya está, ya la he invitado. A ver si aparece por ahí. A ver, Cristina, si aparece, ¿qué tal? ¿Todo bien? Cristina, si no, dale tú a unirte y yo te lo acepto. Si no te llega la invitación. Sí, Cristina, te he mandado una invitación, te tiene que aparecer por ahí. Pero es que no te puedo esperar, que la cancelo y te lo vuelvo a mandar, ¿vale? Espérate. Cancelar, invitar. Te tiene que aparecer como que te he invitado. A ver, que esto siempre nos pasa en el directo. Siempre nos pasa alguna cosa. O yo no veo a la persona no me ve a mí, o en este caso no se puede unir. A ver, Cristina, perdonadme, que voy toqueteando aquí a ver si la consigo meter. Vale, Cristina, te has unido, pero tienes que darle a la invitación que te he mandado. Espera, la vuelvo a cancelar y ahora, en principio, vale. Mira, Cristina, le estoy dando a invitarte. Ay, ay, ¿estás aquí? Buenas, ¿me escuchas? Te escucho, pero no te ¿No me veo. ves? Pues yo sí te veo a ti, al final desde el Ah, móvil. ves, si es El ordenador que a veces... no me dejaba. Vale, vale. Pero ¿tú me ves con la pantalla así Yo doble? sí, yo te Ah, veo. pues yo me veo en mí misma, pero bueno, te escucho perfectamente. Genial, perfecto. Bueno, pues Cristina, si quieres presentarte y explicar un poco cómo surgió este directo. Pues vale, yo soy Cristina de A Contracorriente y bueno, esto empezó a raíz de que muchas madres me preguntaban, ¿no? Por temas de que tenían niños pequeños, menores de 6 años, un poco en base viendo lo que yo iba publicando. Y entonces, pues bueno, pues nos pareció buena idea, yo te lo comenté, nos pareció que podía ser interesante, tú como educadora y yo como madre con un niño pequeño y con la experiencia y bueno, a raíz de ahí pues adelante. Muy bien, y así como para romper un poco el hielo, si nos quisieras compartir hasta donde tú quieras la experiencia de la detección temprana. Sí, tanto. Pues bueno, nosotros con Paul, mi hijo, al principio, claro, los padres primerizos, no tienes con quién comparar, no es un perfil de prototipo, pues bueno, y las cosas iban bien, y con 4 años, pues empezó que no quería ir al cole. Empezó que en el cole hacían cosas de bebés, que no quería, que se aburría, y bueno, lo comentábamos con el colegio, y lo típico que te dicen, no, no, pero esto es normal que no quieran, y ya empezó que por las noches se despertaba, a lo mejor se despertaba a hacer pipí y te decía, mañana hay cole, y ya se ponía a llorar, ya no quería. Entonces yo ya vi, digo, esto no, no es normal. Lo hablamos con la profesora, bueno, lo miraremos, no te preocupes, pero la cosa seguía igual. Entonces nosotros decidimos llevarlo por privado
en vista de que el colegio, pues bueno, es pequeño, tenía 4 años, lo llevamos a un privado y bueno, fue una mala experiencia, muy mala experiencia. En la primera hora conmigo, uy, sí, me pasaron el test, ¿no? Una serie de preguntas, voy a mirar, pero apunta que tu hijo tiene altas capacidades. Bueno, le enseñé vídeos, fotos para que viera y demás, y me dijo, sí, estoy segurísima. Dice, bueno, déjame un ratito con él y ven dentro de una hora. No solo me fui a otra sala, sino que me fui del centro y me hicieron volver a la hora. Y cuando volví me dice, no, si tu hijo no sabe ni hablar, no sabe los animales, si no pronuncia bien las letras. Claro, yo me quedé, digo, no sé, pues a lo mejor será verdad. Y Claro. dice, no, esto tiene que ser que es algo a lo mejor de separación y demás. Digo, si tú has visto que me dio del centro y a él le ha dado igual, o sea, es un niño muy independiente, no. Bueno, pues si tú quieres, seguimos haciendo sesiones, como tenemos contacto con el colegio, vamos subiendo, lo vamos bajando. Y dije, bueno, mira, ya te llamaré. Yo ya vi que mi hijo no había estado a gusto allí. Y a la que salimos, tal cual, pisamos la puerta, mi hijo se puso a llorar. Y me dijo, mamá, lo siento, me he portado como un bebé. Esas fueron sus Era súper palabras. consciente, él era súper consciente que había enmascarado ahí. Totalmente, él no estaba a gusto, él se quedó con una persona que no conocía, una persona que fue muy directa. Entonces, pues bueno. Y me dieron esa conclusión sin hacerle test, sin hacerle nada, ¿eh? Simplemente pues con la primera visita. Entonces dije, bueno, una madre del cole me aconsejó que llamara a evaluación temprana, al CEDIA, y dije, mira, 4 años y medio estábamos ya, voy justita, pero creo que entro, voy a probar. Tuve suerte que me llamaron, me dijeron, por su edad no te vamos a poder hacer seguimiento, pero sí te puedo hacer una primera visita. Y le dije, vale, ningún problema. Entonces hicimos una primera visita, la chica fue muy maja. La chica la que vio al niño me dijo, mira, si te parece bien, con vosotros aquí no podéis hablar, pero con vosotros aquí le voy a pasar unas pruebas. Y bueno, viendo ese día fue el día que mi marido y yo vimos a nuestro hijo realmente feliz, disfrutando de hacer algo que le gustaba. O sea, fue una hora de pruebas con 4 añitos, Mm. porque a la hora, hijo, se acabó la chica del centro, la psicóloga, que si seguimos, pues él puede seguir, estaba encantado. Bueno, entonces Claro. nos dieron los resultados y lo dijo, dice, bueno, viendo la motivación, la concentración y los resultados que hemos obtenido, es muy pequeño, te digo que apunta a, pero está claro que sí. Y ahí fue cuando empezó todo. Bueno, ahí fue cuando empezó lo complicado. Ahí fue cuando tuvimos que llevar el informe al colegio y bueno, y en el colegio a día de hoy, que hacía 2 años de esto, pues seguimos. Porque sí, te dicen con el informe, el primer en I5, Ujú. empieza, vale, sí, no te preocupes, lo motivaremos, miraremos para que lo visite el EAP, miraremos para que los psicólogos y demás, y ves que van pasando los meses, te hablan de PIs, pero ves que pasa el tiempo y que no. Entonces ahí fue cuando yo decidí meterme en este mundo ya de pleno. Dije, no puede ser, si desde fuera no hacen nada, lo voy a hacer yo desde dentro, desde casa. Entonces, desde casa, pues empecé a informarme, a formarme. Por suerte conseguí tu contacto y de ahí para adelante. Y ya este año he hecho bueno, en noviembre hizo los 6 años y yo seguí intentando que lo hicieran todas las cosas a través del CESMIC. Del CEDIA me derivó al CESMIC, pero fue imposible. Ahí me dijeron literalmente, y fui derivada de la seguridad social por la intolerancia y la frustración. Y me dijeron literalmente, estos niños son muy propensos a tener depresiones. Cuando tenga una depresión, me llamas y hablamos. Y se quedan Evolución, tan anchos. tal cual. Sí, sí, entonces, pues bueno, seguimos. Como la cosa, él no presentaba ningún problema, empezó a ir más motivado, empezaba primero. Dijimos, bueno, poco a poco. Me prefiero esperar a los 6 años, a ver qué tal. Y en el colegio otra vez, pues ya empezó otra vez lo mismo, ¿no? Los domingos se ponía nervioso por las noches. Todo iba bien, se quedaba bien en el cole, venía bien, pero yo veía que los domingos por la noche no se quería dormir, mamá tengo sed, mamá tengo pipi, ya vas viendo que no quiere. Entonces decidimos por privado estas navidades hacerle las pruebas y bueno, para nosotros también fue una sorpresa porque sabíamos que había algo, pero nos dio un perfil muy potente. Entonces, en base a este perfil tan potente, con el informe ya de la parte privada, conseguimos que nos hicieran más caso en el colegio
y ahora estamos en proceso de aplicar la adaptación que, no, que nos han dicho desde la parte privada. Y ahí estamos. Sí, porque además, después de esta última evaluación por privado que le habéis hecho, que bueno, se puede decir, ¿no? Fue con María Sánchez Pues, Daudet. Y claro, es que yo la historia de Cristina ya la sé. Yo he dicho que la comparta con vosotros, pero yo, Cristina y yo tenemos mucho contacto y ya me la sé, esta historia. Entonces, a raíz de esto sí que se han empezado a hacer según qué cosas y actuaciones en el aula, sí, ¿verdad? a raíz de esto, bueno, por su perfil, lo que necesitaría, según la María, Ujú. era una aceleración. Entonces, bueno, nosotros ya empezamos a ver que íbamos un poco tarde, porque cuando están en I5 todavía no han hecho sus grupitos, es todo un poquito más, además en el colegio que él va, I3, I4, I5 están en un centro, luego pasan a otro. Entonces, si nos hubiéramos saltado I5, hubiésemos empezado antes, bueno, yo creo que todo hubiese sido más fácil. ¿Qué pasa? Nos esperamos a los 6 años, como dice la ley aquí. A los 6 años, él se relaciona muy bien, él no tiene problemas para relacionarse, entonces tiene amigos. Y claro, él me dice, yo quiero hacer lo que hacen los niños de segundo, pero con mis amigos de primero. Claro. Entonces, bueno, poquito a poco, primero unas asignaturas, vamos probando. Y bueno, mira, la semana que viene tenemos reunión, a ver cómo ha ido este trimestre que hemos estado probando en una asignatura y a ver qué pasa. Porque claro, siempre respetando también lo que quiera el niño. Entonces, pues bueno. Claro, porque la parte emocional no hay que dejarla de lado, ¿no? Sino todo lo contrario, es decir, respetando esa disincronía, él mismo te lo está verbalizando súper bien. Quiero hacer algo que no sepa hacer, o sea, lo que ya sé hacer, no lo quiero aprender otra vez porque ya me lo sé, pero quiero estar con mis amigos. Claro, él ya lleva pues, y 3, y 4, y 5, son 3 años más lo que lleva de primero. Son muchos años, ya Claro. es un niño que no tiene problema para relacionarse. Entonces, a lo mejor en otras circunstancias, de otros niños que no han hecho esos vínculos, pues puede ser más fácil. Nosotros encontramos que él madurativamente es un niño muy maduro, o sea, él podría, conoce niños de un ciclo superior, Ujú. o sea, de un curso superior, pero claro, él ha hecho su vínculo con sus amigos, entonces es normal. Entonces es la parte que por un lado la normativa te dice espérate a los 6 años, hasta los 6 años el colegio no tiene obligación de hacer adaptaciones y cuando ya empezamos a ver las necesidades que hay, pues bueno, entonces por otro lado nos cuesta más. Claro. Es un Pero poquito. bueno, en vuestro caso, por ejemplo, yo me quedaría con todo lo positivo, ¿no? Es decir, sí que el inicio fue como más darse contra una pared, Sí, pero una vez te metes en este mundo, que es algo que hemos hablado muchas veces, sí que es muy importante la detección temprana, pero te das cuenta quizá que cuando te das contra esa pared, pero tú empiezas a informarte y a ver, ves que el camino sí que se puede franquear, que imposible no es. Entonces, también es como un poco desmitificar que las altas, que tener altas capacidades es como ¿sabes? Como una, como ser algo malo, quiero decir, como si fuera, no, Dios mío. nosotros con el niño súper bien. Yo creo que quizá porque nosotros lo hemos visto siempre reflejado. Mi marido y yo no nos hemos Mm. evaluado. Hemos pasado, sí, nos pasó la que hizo María, nos pasó el Raven, test Raven. Sí. Dimos un perfil muy alto los dos, pero ahí se quedó, no hemos seguido adelante, pero nos hemos reflejado en él. Entonces, para nosotros, en nuestra casa, no es nada, ni es tabú, ni es nada raro. Él sabe, de hecho, que yo ahora estoy un poco aquí en las redes sociales, pues ayudando a otras familias. Yo le pregunto, le hablamos. Entonces, yo creo que el hecho de desde casa tratarlo con tanta naturalidad, pues a ellos le da mucha fuerza para salir fuera con las herramientas que necesitan, porque ellos se dan cuenta. Ellos, por mucho que tú no se lo digas, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, cuando a los 4 años y medio le dijimos que apuntaba a altas capacidades, Ujú. otro niño, o sea, cambió completamente. Él siempre ha sido muy Bueno, serio. es ese autodescubrimiento del que hablamos muchas veces, ¿no? De cuando tú te conoces y aceptas o entiendes, ya no es aceptar, sino también entender lo que es, o como tú eres, cuando lo entiendes, claro, es un antes y un después. Eso Él está me decía, clarísimo. pues, claro, él me decía, mamá, mis amigos juegan a cosas de bebés. Claro, Entonces, ya entendió que ni el problema estaba en sus amigos ni el problema estaba en él. Que pero cada eso niño es, tiene exacto. un ritmo, que cada niño tiene un proceso y que tanto una cosa como la otra es normal. Y válida, Entonces, bueno, o sea, quiero decir, es completamente válido. Y además, bueno, pues de ahí es un poco la importancia de esta detección temprana, ¿no? De decir, vale, sí, la ley dice esto, pero
sí que se puede hacer algo desde casa y sí que se puede intentar algo en el cole, Y nosotros ¿sabes? seguimos, cuando iba a I5, que todavía, además era el 10 de noviembre, Ujú. el 10 de los pequeños, conseguimos que lo visitaran los psicólogos externos, el EAP que viene, porque, bueno, desde la primera reunión nos dijeron que sí, pero ¿qué pasó? Pasaban los meses y no hacían nada. Y me reuní con la tutora y me dijo, claro, es que yo no creo. Y ya me senté y le dije, es que las altas capacidades no es una cosa de creer o no creer. Yo te he traído un informe que aquí pone que el niño tiene altas capacidades Ujú. y que requiere unas adaptaciones. Tú lo veas o no lo veas, las requiere. Entonces ya hablamos con dirección y ya a raíz de ahí, pues sí, la cosa ya tiró para adelante. Yo Claro, y además no es que tú lo veas o no lo veas, es que se es o no se es, exacto. ¿vale? Entonces, si te lo estoy demostrando que es, pues hay que actuar, eso está Sí. clarísimo. Además Yo soy, que yo que lo vivo desde el aula, es que solo hace falta abrir un poquito la mirada, no es necesario más. Porque cuando son pequeños, es que eso se ve, es que se ve, porque ya hay ciertas cosas que tú vas viendo y ya no me refiero a hablar rápido o ser precoz hablando o precoz leyendo, me refiero a otro tipo de cosas, como por ejemplo el tipo de juego que esté haciendo, ¿vale? Con 3, 4, 5 años el tipo de juego suele ser muy simbólico, imitativo, pero si ya está haciendo un juego donde la creatividad entra y tú como docente abres la mirada, ahí te está dando un indicador de que algo hay. Que luego es que no, pues es que no. Pero fíjate ahí, ¿no? Fíjate ahí y a ver qué sacamos de eso. yo Y es un poquito soy- yo lo que falta en las aulas. entiendo que puede ser complicado Mm. porque venimos de una ideología de lo que son las altas capacidades, de unos estereotipos, y hay niños, como en el caso de mi hijo, que no son para nada eso. O sea, es un niño que se relaciona muy bien, es un niño que es un payasete, que le gusta jugar con otros niños, que sí, va aprendiendo, va adquiriendo conocimientos, pero no sobresale, de hecho, no le gusta leer. Bueno, pues es un niño que a lo mejor, si nos basamos en los estereotipos que tenemos de altas capacidades, no lo vas a ver. Pero es que eso Claro, no es el hecho de con 3 años tener que pintar una cosa y todos pintarlo de colorines, súper mono, y él pintarlo todo de un color para acabar antes porque no le e- gusta pintar. exacto, exacto. Pues esos pequeños detalles son los que el docente tiene que ver, ¿sabes? Tiene que ver y muchas veces no lo ven pues porque no se están fijando y en la gran mayoría de veces es la desinformación sobre las altas capacidades, porque yo lo vivo de dentro y con muchos compañeros y compañeras de trabajo de diferentes escuelas en las que he ido, bueno, el problema radica aquí, ¿no? En que siguen basándose en unos mitos que realmente no lo son, porque primero que no hay un perfil único, porque es un colectivo que es que no es un perfil único, que cada uno de su padre y de su madre, quiero decir. Entonces, y además que está también la variable de que puede tener un talento en un área que sobresale y en el resto no, pero porque a lo mejor no es de su interés. Entonces, claro, es un colectivo tan heterogéneo que la desinformación está a la orden del día. Y realmente como formación a lo que somos los docentes, si no es que te la buscas tú por tu cuenta, no va a venir, en este caso aquí en Cataluña, la Generalitat te va a decir, te voy a dar un curso de altas capacidades. Esto no pasa. Así que, bueno, y hacen más hincapié en necesidades específicas de soporte educativo, pero te las dan así por encima y poco más. Pero claro, se supone, o por la experiencia que yo veo y que he vivido, es que la realidad que se cree o se tiene la creencia que las altas capacidades, pues que son muy listos y para qué hay que atenderlos, ¿no? Exacto, sí. Entonces, bueno, ahí estamos un poco en la lucha yo que estoy ya dentro del sistema, pues intentando desmitificar todo esto y en el caso de hoy, pues intentar clarificar el porqué de la detección temprana y qué se puede hacer desde la detección temprana. Porque a lo mejor no te hace falta un informe, a lo mejor con lo que tú estás observando tú ya puedes derivar o tú puedes hablar con la familia y esa familia puede acudir a un centro privado. Porque, como tú bien dices, que te acojan los organismos públicos para hacer pruebas de altas capacidades es muy complicado. ¿Por qué? Porque no es competencia sanitaria. Se van pasando Entonces, al ser competencia, cosas ahora. exacto, al ser competencia educativa vamos pasando la pelota. Entonces, si no es que yo veo, como te dijeron a ti, ¿no? Si no, si no tiene una depresión severa, pues mira, el niño que vaya haciendo y ya cuando esté mal que venga. Claro. Y bueno, vamos
vamos a dar gracias que aquí, por ejemplo, en Cataluña se acepta el informe privado, porque no en todas las comunidades se pasa, ¿eh? Sí, bueno, se aceptan informes privados, pero luego es lo típico, ¿no? De, bueno, pero es que es muy pequeño. Sí, Sí, de sí. un perfil muy potente. Mm. Dicen, sí, pero bueno, veremos a los 12 años, vamos a motivarlo, pero bueno. Incluso me llegaron a hablar a mí de, vale, sí, aquí en el colegio vamos a mirar a qué ver, pero extraescolarmente, academias de música que son muy, digo, vale, fuera del colegio, yo soy la primera en que me voy a poner, pero no echemos balones fuera. Una cosa es fuera del colegio, pero igualmente tiene que pasar aquí muchas horas. Entonces vamos a hacer que aquí estén bien. Y es, Claro, porque además es esto, ¿no? Hasta los 12 años, sí, todos tenemos, los que estamos dentro de este mundo tenemos clara cuál es la ley. Que a los 12 años se reevalúa y será el informe definitivo. Vale, sí, vale, lo tenemos de acuerdo, pero ¿y de ahora hasta los 12 años qué hacemos? De la mano de tal Dios cual. no lo podemos dejar. Entonces, ahí es un poco la lucha, ¿no? De decir, pues, profe, por favor, infórmate, fórmate, yo te ayudo, te acompaño, pero vamos a atender esto igual que atenderíamos a cualquier otro tipo de neurodivergencia. O debería ser así. Sí. A mí me dijo la profesora de Paula, que tiene este año, me dijo una frase el primer día, porque claro, a ella le pasaron el informe del año anterior, y me dijo una cosa que me marcó, me chocó, pero yo creo que para bien, porque ves que quieren aprender, ¿no? Me dice, mira, yo he Mm. tenido alumnos de yo misma decir, es que son para subir de curso y evaluarlos y no dar altas capacidades. Ujú. Dice, es el primer alumno que me viene con un informe de altas capacidades que yo no diría que tiene altas capacidades. Claro, Dice, yo te creo, porque me lo estás diciendo y tiene un informe. Dice, pero yo no lo veo. Dice, y es como que se dio cuenta, ¿no? De la realidad, de que a veces nos pensamos que todo es el talento. ¿Cómo, exacto. cómo se desarrollan en clase? Que sean buenos en matemáticas, que sean buenos en lengua. No, no siempre. De hecho, mi hijo no acababa los trabajos en clase porque se aburre. Entonces, claro, te dicen, no, mira, pues vamos a motivarlo, que haga las faenas que hacen los otros niños y cuando acabe le doy lo que le gusta. Pero como lo que tiene que hacer al principio ya lo sabe y no le gusta, no lo acaba. Entonces no Claro, esto, llegamos. claro, ahí está. Y el ideal de esto sería, o sea, yo voy aprovechando, Cristina, y voy ya metiendo la actuación que podría ser en el aula, ¿vale? Entonces, realmente es que yo creo, según mi visión, me puedo equivocar o no, pero según mi visión y por la experiencia también con mis hijos, eh, la motivación no puede llegar antes que la actuación. Es decir, para llegar a la motivación hay que actuar. Si no, tú no puedes pretender, no, cuando él esté motivado y me acabe todo esto que no le interesa nada, entonces yo luego lo motivo con lo que le interesa. Yo creo que viene al revés. O sea, la motivación va a aparecer cuando tú estás actuando y le das lo que está necesitando. Es decir, ya no es solo regirte por sus intereses. En edades tempranas, vamos a poner de I3 a I5, si tú ves que a ese niño o niña pues le apasiona Grecia, porque puede pasar, o ya me voy a algo más sencillo, le apasionan los Legos y quieres trabajar la lógico-matemática, ¿vale? En vez de enseñarle a sumar y a restar como se enseña en I5, hazlo con esas, proponle que lo haga con las figuritas de Lego, con las piezas. Es un ejemplo muy sencillo, pero es que es así. Entonces, no tiene por qué hacer lo que hace el resto, porque igual que un TEA no te va a seguir el ritmo de la clase, igual que un niño normotípico, y tienes una adaptación específica para ese niño o niña, pues para ellos también, ¿no? Claro. Como Entonces, decir, el error viene un poco de aquí, es que todo viene de la desinformación. Si tú no conoces y ya te estás basando en, vale, es listo, pues que haga esto y además esto. Pues no, pues que ya lo estás hundiendo, porque es que lo que me das de base ya no me interesa y ya no te lo voy a acabar. Entonces no no voy a va poder a hacer aquello que me llegar. gusta hacer. Exacto. Y entonces ahí Por eso, viene, no lo veo porque no acaba en lo mínimo. Entonces, como no llega al mínimo que le estoy ofreciendo, ¿cómo va a tener otras sí, sí. capacidades? Y ahí es donde está el handicap de la cuestión. Entonces yo, para mí, lo importante de conocer desde la parte familiar, informarse y formarse sobre estas capacidades, es un poquito por esto, para Mm. saber lo que te están diciendo, lo que puedes exigir, hasta dónde puedes pedir, los derechos que tienes, porque si no te dicen, no, es que no, y claro, si tú no entiendes, dices, pues vale, pues no, no se puede. Pero si tú sabes que puedes ir un poquito más allá, pues dices, no, no, pero mira, No, perdone, no, tranquila. he estado resfriada esta semana, Se lleva toda la entonces, semana diciéndome, estoy afónica, se te escucha perfecto. menos mal. Pues si tú sabes dónde puedes exigir, dónde puedes pedir, pues juegas un poco con ventaja. Ya no porque la otra parte no te lo quiera dar, pues, sino porque a lo mejor la otra parte lo desconoce. Exacto. Entonces, pues ayudar un poquito, ¿no? Intentar ser un equipo
Y tanto si es porque no quieres o como porque no lo conoces, yo voy a intentar que lo que yo sé llegue a aplicarse y ayudar a mi hijo y a todos los que puedan ayudar. Y es que Porque no es... además me encanta esto que estás diciendo porque en realidad es como debería de concebirse la educación, ¿no? O sea, la relación familia-escuela siempre será un imprescindible. Entonces, yo como familia, todo lo que tú como escuela me puedas ofrecer, bienvenido sea. Pero si yo como familia te puedo ofrecer algo que a ti se te escapa, por lo que sea, por desconocimiento, por desinformación, por lo que sea, cógelo, ¿no? Cógelo y aparte de a mi hijo podemos ayudar a muchos otros, porque todos sabemos que hay muchos que están sin identificar. Muchos. Y tú como escuela vas a ver una cosa que yo no voy a ver, porque mi hijo no es el mismo cuando está contigo, y Exacto, yo como voy a ver otras cosas que tú como profesora no vas a ver. Porque mi hijo cuando llega a casa está en su zona de confort y es otro niño. A mí es que me decían, es que aquí cumple las normas, es muy bueno. Yo le decía, si tú a mi hijo le pides que se esté 8 horas de pie, se las va a estar y no te va a claro, decir nada. Ahora, cuando claro. llegue a casa me va a montar una, es que hay que ver, que no es justo, porque la profesora me ha dicho, pero a ti no te va a decir nada. Y se va a estar 8 horas de pie, porque es así, no le gusta que le llame la atención. Claro, Entonces, porque es el perfil que su perfil es de, pues prefiero pasar desapercibido, ¿sabes? entonces, bueno, vamos a ver qué me aportas tú como profesora, qué ves en clase, yo te aporto lo que yo veo y ahora que tenemos el informe con estas dos visiones, vamos a ver qué hacemos. Bueno, como mínimo se está actuando y tengo entendido por lo que me has ido diciendo que el peque está contento y la cosa ha ido cambiando y ha mejorado. Anoche me decía, mamá, yo no quiero subir a segundo. Digo, ¿por qué? Dice, porque es que al final es lo mismo, repiten y repiten. Llevamos 2 semanas haciendo lo mismo, que ya lo sabemos todos. Al final, bueno, la metodología que tenemos hoy en día también es un poco que, claro, siempre va a pasar el tema de la repetir, repetir y les cuesta. Pero bueno, No, y también, además que repetir no le gusta, yo creo que a nadie, ¿eh? Ya, o sea, ya no es una cosa específica de altas capacidades, sino que la repetición, yo creo que todos al fin y al cabo acaban diciendo otra vez, ¿en serio? pero bueno, también a veces hay que adaptarse un poquito. O sea, yo no exijo que mi hijo sea exclusivo y que él le Para tengan... nada, claro. Mi hijo se tiene que adaptar también porque la vida se la tenéis que adaptar. Sí, es un Pero toma y dame, es un toma y dame, si es pero ganas sin dejar de que hay lado. que cubrir, hay que cubrírselas. Mm, A ver, él no va a dejar de hacer música porque no le guste. mm. No, hay que hacer música. Pero si él hay que adaptarle algunas cosas, se adaptan. Tanto se adapta por abajo como se adapta por arriba. Entonces, pues bueno, es un poquito Claro, ir haciendo claro. esto. Y además es eso, entre la cohesión entre familia y escuela y que tampoco como familia estás pidiendo nada que no sea legítimo por ley, ¿sabes? Que no es, ah, mira, yo me lo saco de la manga y a mi hijo lo tienes que atender, ¿no? O sea, es un derecho. Todos tienen derecho a la educación, pero es que también hay unos derechos para los alumnos de soporte educativo y entre ellos están las altas capacidades y es que cualquiera que quiera, o sea, cualquiera que lo quiera saber, la ley está ahí y se puede ver cuando quieras, o sea, no necesitas eh, mm, tener que ir a buscar la ley, es que tú pones en internet ley sobre altas capacidades, si te parece, de cualquier comunidad, ¿eh? Sí, sí, tal cual. O sea, que están ahí, Pero, claro, de accesibles. los 4 a los 6 años es lo Mm, que veníamos hablando, ¿no? Que la ley está un poquito, aquí estamos un poco, sí, pero bueno, si tú como familia ves que hay algo que los profesores no están viendo, mi consejo por mi experiencia es que te muevas. O sea, que sigas tu instinto, por mucho que te digan, no, es que a mí no me parece, no, es que yo... Si tú crees, si tú como madre tienes un instinto, síguelo. O sea, lucha y aunque no te hagas una valoración a los 4 años exhaustiva, porque no te lo puedas permitir o por lo que sea, por los motivos que sean, pero que se ayude. O sea, si el niño tiene unas necesidades, que se le escuche, se le atienda. Entonces, claro, es pues que tan importante esto del vínculo porque además es esa intuición de la que tú hablas es la que tienes que seguir. Porque luego si con el tiempo te dice que no, pues no lo es. Pero las necesidades que ha tenido en ese momento han sido cubiertas. claro. Y Entonces luego el tiempo si por eso dirá, han sí llegado que la películas, ley deja muy de lado a la edad temprana en cuanto a altas capacidades, pues porque se considera precocidad. Entonces, luego siempre te dicen lo típico, tú, por ejemplo, en tu caso era a partir de los 4 años, cuando pasó todo esto, claro, te dicen, no, es que pues será precoz, es precocidad, entonces hasta los 6 no se puede pasar un WIS, etcétera. Luego a los 6 ya te dicen, bueno, sí, vamos a estimularlo, pero es que hasta los 12 no es la evaluación real. Bueno, me parece muy bien porque esto está estipulado así por ley, pero la atención tiene que estar. es que
Porque Vale, es precocidad, independientemente de lo que pase con 12, o sea, mi hijo sigue teniendo unas necesidades. es que es precocidad, está dentro de una alta capacidad, es un tipo Sí, de. sí, Entonces tiene unas necesidades. exacto. Puede ser precocidad, vale. Cuando ya llegue el momento, a mí me da igual lo que sea. Yo lo que quiero es que mi hijo no se levante por las noches llorando porque tiene que ir al Eh, cole. Yo quiero que Es mi que lo hijo has dicho perfecto. Es que has dado en la clave. Es decir, a mí me da igual lo que salga en un futuro. Lo que yo quiero es que ahora, a día de hoy, lo que necesita lo tenga. Pero igual que él, todos. Quiero decir, entonces, yo, es bueno, un tuve poco. la suerte de que él, al relacionarse bien, no tenía yo ese sufrimiento de que otras familias, estoy viendo que lo tienen, de ver a Mm, los hijos que se relacionan, que van al colegio y no quieren ir porque es que no tienen amigos. mm, Y eso sí, yo creo que ahí sí que sí o sí hay que atender, sea alta capacidad, sea lo que sea. Como si no es ninguna neurodivergencia, simplemente lo que sea. Si esos niños se están aislando, no se están atendiendo, hay que atenderlos. O sea, por como supuesto. padre, y insiste. Nosotros no hay que ponerse al colegio en contra, porque al final pues No, somos un grupo y todos nos vamos a ir. Si te los pones en contra ya no van a hacer nada. Pero hay que ser insistente. Si tú ves que tu hijo viene llorando, que se aburre, que no tiene amigos, que no le dejan jugar, que lo que hacen es muy fácil y no le gusta, lo que sea, yo creo que como familia hay que insistir. Insistir mucho, ir a colegio, ir a centros privados si tienes la posibilidad, ir a donde haga falta. no, y además, ya no solo es todos estos indicadores que dices tú, un indicador muy importante que mucha gente no tiene en cuenta es cuando tú tienes la típica reunión que te hacen con el tutor-tutora. Y te dicen, Buah, pues tu hijo aquí es un niño modelo, un niño tal, y tú en cambio en casa tienes un niño que sale explosionado completamente, que te hace raquetas una detrás de otra, y ves esa diferencia tan diferenciada, ahí es cuando dices, algo está pasando, porque ¿qué está reteniendo? Que luego puede ser una alta capacidad o no, pero ya es un indicador de que tu hijo Algo está hay. contenido en el aula, por el motivo que sea, pero él está contenido ahí, y en cambio en casa, que esto no asegura, ¡pumba! Que eso va a pasar siempre, ¿eh? O sea, en la zona segura es donde va a salir todo, va a explotar todo, pero claro, tiene que ser un poco más equitativo. ¿Qué quiere decir? Que si tú empiezas a atender en el aula las necesidades que tiene porque te preocupas en ver cuáles son, entonces quizá esas explosiones no son tan heavy en casa. ¿Por qué? Porque eh, lo mismo ya no tiene por qué contenerse tanto dentro del aula. No tiene que aguantar tanto, ¿no? Claro. Exacto, exacto, claro. Que luego, claro, hay muchos factores, están los que son más movidos, los que son menos, claro, el que es muy movido y ya por no hablar de dobles excepcionalidades, como es el caso del mío pequeño, es que es impensable estar sentado más de 10 minutos. Entonces, claro, o atendemos esto o luego sale como una verdadera bomba atómica. Lo necesita. Es que no es nuestra Exacto, familia. exacto, exacto. Entonces, claro, pues a mí me gusta mucho la historia que cuentas de Paul porque realmente en poco tiempo, es verdad que con una constancia ahí por tu parte bastante poderosa, bueno, vuestra, de la familia, me gusta mucho también mostrar esto, ¿no? Porque es verdad que muchas familias que hablan conmigo, o muchas de las que hablan contigo, o muchas cosas de las que leo por aquí, por Instagram, es como todo muy fatídico, ¿no? Y me gustaría transmitir también que tener altas capacidades no es nada fatídico. Quiero decir que bueno, pues que hay que tomárselo las cosas como vienen, como son y aprender de lo realmente todo lo que pueden aportarte, porque yo creo que cualquier madre, padre de hijos con altas capacidades, somos un antes y un después a raíz del descubrimiento o de la detección. Y creo que estarás de acuerdo conmigo en eso. Y muchos no descubrimos a nosotros mismos. Exacto. Te das cuenta Pero, de muchas pero ya cosas. la forma no sé, como yo hablo como madre, la forma de mirar, o sea, tu mirada ya cambia automáticamente. Cambia, te pones en su lugar, llegas a empatizar mucho más, ya no te tomas eso querer pasar por encima de ti, de tener que decírtelo todo y responderte a todo que antes tú decías, bueno, pues es que siempre tiene que ser lo que él diga o tiene que ser la última palabra. Pues no, es que es su necesidad, es que su cerebro va a 100 por hora y te lo va a Comprende. claro, entonces te lo va a soltar todo a ti porque ha estado contenido. Entonces, si tiene que salir con 150 preguntas, te va a decir las 150 preguntas. Entonces, Y si no te las lo dirá por la ideal noche cuando la acuestes en la cama. es que cuando descansa el cuerpo, la mente se activa. Eso está más que comprobado, yo creo, ¿eh? Nos pasa a todos, nos pasa a todos. Entonces, claro, desde el aula
¿Que es complicado el tema de las altas capacidades en edad temprana hasta antes de los 6? Es complicado. Primero, por la desinformación que hablábamos. Segundo, por la gran diversidad de alumnado, porque es verdad que o sea, nos plantamos con 20, 25 alumnos. Los soportes educativos son bastante escasos, quiero decir, es raro ver, si no es que hay desdoblamiento de aula para hacer según qué tipo de ambientes o según qué tipo de ejercicios o de propuestas, solo hay una persona en esa aula. Entonces, esa atención se complica porque o tienes la mirada muy abierta o es más complicado. Por eso siempre insisto en un sistema para todos, ¿no? Es decir, si tú desde principio de curso programases un, unas- un tipo de metodología que pueda hacer que cada uno eh, dé lo que pueda de sí mismo, todos estarían mejor atendidos. Lo que pasa que, claro, eso da mucho trabajo y también requiere una formación previa. Entonces, ahí es donde tenemos quizá la desatención muchas veces y la falta de detección, en este caso, del tema que hablamos hoy de las altas capacidades. Es muy difícil ver niños cuando tienes que atender a tantos a la vez que son tan diversos, porque en una misma clase tenemos la alta capacidad, que tenemos un TEA, que tenemos un TDAH, que tenemos un DPS, que tenemos, es que puede haber una diversidad brutal. Por eso Entonces creo eso yo dificulta que es muy mucho. importante que la familia, que solo Mm, tenemos uno, dos, bueno, los que tenga cada familia, pero tenemos menos, seguro, es muy importante que si tú ves algo que no te cuadra, que hables con el tutor, con la tutora, con dirección, con quien tengas que hablar, pero que no lo dejes estar. Porque a lo mejor ellos, pues lo que tú comentas, son muchos niños, muchos alumnos, los recursos son los que son, la ley te dice que hasta los 6, entonces muchos se agarran a esto, pero tú como padre, como madre, que estás en tu casa y lo ves, si mm, ves, sigue luchando, pide reunión, insiste, a dirección, a quien haga falta. Porque si algo no cuadra, si tú ves que algo no es lo que tendría que ser, bueno, vamos a mirarlo. Luego ya me dirán que sí, claro. no, pues ya me lo dirán. Pero ¿y si es que sí? Claro, exacto. Y además siempre sumando, ¿no? Es decir, no vengo contra ti, vengo pues para a poder dar luz a algo que está pasando, ¿no? Entonces no lo habéis visto vosotros, os lo digo yo. Entonces vamos a indagar por este lado y luego que sea lo que tenga que ser, ¿no? Pero bueno, ya te digo que la detección y la actuación en el aula de altas capacidades en edades tan tempranas, lo ideal para poder atender esto en lo que se supone que es una precocidad para el sistema, sería una metodología que pudieran todos sacar lo mejor de, bueno, el potencial que tiene cada uno y las habilidades que mejor dominan. Es decir, si tú preparas, me lo invento, 4 ambientes diferentes, en uno se hace con colores, en otro se hace con construcciones, en otro se hace con piedritas, en otro se hace, cada uno irá a su interés. Claro, Entonces, ahí esa observación que tú puedes tener ahí es mucho más profunda de cada uno de los alumnos y alumnas que tienes. por supuesto. Sí, sí, sí. Pues ahí, de ahí también el no lo veo se puede convertir en un aquí hay Claro, algo no lo sé, pero puede ser. exacto. Ya te empieza como a despertar el decir, uff, pues esto no es. Por eso que no me voy a basar tampoco en los típicos estereotipos. Sí que es verdad que la mayoría aprenden a leer de forma autodidacta, la mayoría, todo eso es verdad, que hay como un seguido de características pues que normalmente se suelen dar en casi todos. Pero es que hay otros casos que no pasa. Entonces, pues no te vayas ¿cómo va a tener altas capacidades si no sabe leer? Bueno, a lo mejor es que no le interesa leer. Exacto. A lo mejor es que ¿Cómo lleva te va a tener altas capacidades si mal. no sabe sumar? Bueno, es que a lo mejor no le interesa sumar. Pero dale piedras, lo mismo te monta una mandala y te hace un Guernica en un momento. Porque a O a él lo lo que mejor tiene le gusta es, claro, porque a él lo que le gusta es Picasso. O te hace un Miró, porque él ya en su casa le han estado dando información sobre a él lo que pues, sobre lo que a él le interesaba. Entonces, lo a ideal veces no, sería trabajar no le así. gusta. Muchas veces es que no lee porque no le gusta. No, o no lee porque no lo hace perfecto y cuando También, hasta que él no lo haga perfecto no lo va a querer hacer. Es que no, es que mira, no pinta, no sabe pintar, no, él sabe, pero como tiene 3 añitos y se sale de la raya, no lo quiere hacer, porque se sale de la exacto, raya. Entonces, exacto. vamos a ver por qué no quiere hacer eso, por qué algo pasa. Si no es lo normal, si no es una actitud normal en un niño de esa edad, en lugar de decir, es que no sabe pintar, no, ¿qué pasa? Claro. Es que hayas dado con la clave, ¿no? Como docente es, ¿y por qué no quiere pintar? O por qué, ¿sabes? Sí que es verdad que a veces hay perfiles súper, súper, súper claros, Sí, que son muy potentes y lo dan todo desde pequeños, y ahí ya tú dices, "Fu, de aquí no me escapo", como docente, ¿eh? Pero,
pero no es lo que suele pasar. No es lo que suele pasar porque, ya te digo, la diversidad de aula es lo que te hace no ver. Y cuando te lo están trayendo, tú dices, pues yo no me he dado cuenta de eso, porque tampoco destaca por encima de los demás. Y ahí es donde está el error docente, es que no tiene por qué destacar, tal cual. ¿sabes? No tiene por qué destacar. Que es que hay muchos Entonces, perfiles que no es que ya no quieren destacar, no quieren mostrar, no tienen por qué demostrarle nada a nadie. Y oye, que yo estoy muy orgullosa de que él piense que no tiene que demostrarle nada a nadie, uh-huh, pero ¿qué pasa? Que a estas edades, si no le demuestra nada a nadie, los demás no lo ven. Entonces, claro. pues un poquito un trabajo desde casa, colegio, Sí, no, yo creo que has dado con la, uy, perdón que me monto el chiringuito, que has dado con la clave, ¿no? Es decir, desde el cole es muy complicado en edades tempranas por todo lo que hemos ido diciendo, entonces desde casa, pues ves y comenta, ¿no? O sea, yo veo que algo me está fallando. Entonces es ahí, esa insistencia, esa constancia de, vamos a ver de dónde viene esto, y luego ya que sea lo que sea. Pero, y bueno, ya reflejo. cuando ya te presentas con el informe, es decir, bueno, pues ya está, blanco y en botella, ya no te puedo dar más facilidades. Esto es lo que hay y ya tienes que actuar. Mis redes del colegio te ayudan, porque yo me Mm, acuerdo que ya me decía, es que yo, si no hay un problema, no te lo puedo derivar al CESMIC para que lo valoren. Ves a la Seguridad Social, coméntale el tema de la intolerancia y la frustración, comenta eso, a ver si desde ahí, o sea, a veces nos quedamos con la primera puerta que nos cierran, no seguimos más, pero si luego insistimos, pues también te dan ayudas. Y también mm. entre los dos al final conseguimos algo. Claro, exacto. Es buscar ese vínculo también, ¿no? Entre familia y escuela, de decir, vamos a trabajar a una, Exacto. porque bueno, es verdad que en los organismos públicos, ya lo hemos hablado muchas veces tú y yo esto, al no ser salud mental, pues nada, hasta que no pase algo. O sea, en el caso de mi hijo mayor sí que se atendió desde CESMIG, pero porque él venía con un trastorno negativista desafiante, derivado de la no atención. Entonces, sí. Entonces sí que se le atendió. Se le atendió porque él venía con otro trastorno derivado. Y realmente es lo que pasa, pues la gran mayoría de casos, por desgracia, que lo coges, si tú no puedes permitirte o no has caído en ir a un privado, es porque, bueno, porque o tú no lo puedes o no lo ves tampoco, porque muchas veces somos la misma familia las que decimos, bueno, sí, es espabilado, pero tampoco le voy a dar mucho bombo, ¿sabes? A Sí, veces bueno, eres tú misma la que tú lo, dices, te tiras piedras y dices, no, no, no. lo Pero escuchas claro, luego van de viendo dentro y de fuera, comportamientos. eso. ¿Mm? No pasa nada, es que lo escuchas de dentro y de fuera, las palabras de, sí, es muy inteligente, es muy listo, pero bueno, es normal, es como que le quitan importancia a lo que realmente es. Mm. Y eso te lo encuentras desde la familia, desde fuera, desde el colegio, pero bueno, tú como madre tienes que saber que si tú crees que no, es que no. Claro. Claro, de Bueno, aquí la intuición, y uy, no sé hablar esta tarde, la intuición de nuevo, estoy cansada. es que llevamos, son ya las 8:15, ¿eh? ¡Ay! Madre mía, Súper ¿cómo rápido, hablamos, eh? ¿Cómo hablamos? Pues se ha sí, pasado sí. muy rápido. Y Si pues te la verdad que parece, sí. Sí, podemos, porque hemos sido puntuales, ¿no? O yo me he conectado más no, tarde. no, Ah, puntual, me ha costado un poquito, pero súper puntual. vale, vale, vale. Estaba yo pensando, pues si quiere les gusta, bueno, es que ya tú y yo sabes que nos gusta darle a la Ya lengua. mucho que no nos veíamos. Es verdad, hablaba mucho por WhatsApp, pero así, aunque yo me veo a mí solo, pero, pero es verdad que no nos habíamos visto. Pues, si te parece, podemos comentar un poquito las preguntas que nos han ido dejando, que son varias y son interesantes, para que la gente no se canse y se nos empiece a ir y no escuche lo que le interesaba. Bueno, yo lo dejaré colgado, luego para que quien lo quiera ver, pues que le vaya echando un ojo. Pues, ¿quieres decir tú las tuyas, que tenías algunas más, y luego ya digo las mías? Yo Vale, las tengo por aquí también, sí, ¿eh? perfecto, vamos contestando. A mí muchas de las que bueno, las voy a ir comentando, pero muchas eran un poquito de a partir de qué edad se puede empezar a evaluar. Mucha gente con niños de 3 añitos que nos preguntaban esto. Pues un poco lo que decíamos, ¿no? Que a mí lo que me dijo María y realmente me quedó marcado es, si no hay ningún problema, esperamos. Si hay algún problema, antes mejor. Sí que dicen que a partir de los 3, que antes de los 3 no es aconsejable, pero que cuanto antes mejor. Cuanto antes
es mejor y aunque esté esa barrera de los 6, a ver, yo no soy experta en test, ¿eh? No soy psicóloga. O sea, eso quiero que quede claro que yo no tengo la panacea aquí de las altas capacidades. Pero es verdad que por la formación, la información que he ido adquiriendo durante todos estos años, cuando- hasta que tú llegas a esa barrera de los 6 donde ya se puede realizar un WISC, que digamos que es lo que ya te dice, vale, pues aquí lo tienes, el informe, aparte de otras pruebas alternativas que se van pasando, siempre hay test y subpruebas que se pueden hacer un poquito antes de los 6. Sí que los 2, 3 años, pues bueno, por ejemplo, mi hijo mayor sí que estuvo en atención temprana a los 2 años y esa psicóloga ya me advirtió y ya veía que apuntaba a altas capacidades, pero claro, con 2 años es que no, ni tienen la madurez ni tienen la paciencia de realizar este tipo de pruebas. Porque ya un RIAS, que es un test alternativo y es adaptativo, se puede pasar antes de los 6 años, ya es un poquito, ¿sabes? Es Eso, cansado, sí. claro, es muy denso, pues claro, pero sí que es verdad que contra antes mejor. O sea, los que nos veis, que sepáis que hay pruebas alternativas antes de los 6 años que te pueden como iluminar el camino y luego a los 6 años poder hacer la detección o la evaluación, sea lo que sea que salga. Sí. Yo estoy contenta de haberlo hecho a los 4 años, Ujú, 4 y medio, porque a nosotros como que te da el primer alivio y te vas ujú. preparando, te vas buscando, y ya cuando llegas a los 6 ya tienes mucho recorrido, no empiezas de cero. Exacto, Entonces, exacto. Claro, el mío mayor con 4 años también se hizo una evaluación por privado y a él precisamente lo que se le pasó fue un RIAS. es que hay Entonces, varios, sí, hay varias pruebas, hay varias. Y además que esto también, si buscas la información, te aparece todo en internet, ¿eh? Tú te lo lees y todo aparece. Pero así como experiencia que yo conozca, eh, es una de las que se suele pasar antes de los 6 años, a Paul porque es la más. pasaron, lo tengo aquí apuntado, porque no lo había escuchado, Mary Palmer, Ujú, R. No lo también. había escuchado. Cuando se la pasaron no sabía ni lo que era. Bueno, es que al Y bueno, principio con 4 años estás como cazando pajaritos, ¿no? Y dices, ¿esto qué es? pero bueno, muy bien. Entonces, después preguntan también que si se hace una detección a edad Ujú. temprana, ¿a qué edad se debe evaluar? ¿Cuándo hacer una Siempre a los reevaluación? 2 años, al cabo de 2 años. A mí me suena que Pero, me pero que comentaste. tenga, o sea, hay que tener en cuenta que tiene que ser la misma prueba. Es decir, si tú pasas un WISC, hasta que no pasan 2 años, no se puede pasar el WISC. Pero si tú lo que le has pasado a tu hijo con este tipo de evaluación que le has hecho es otra prueba diferente, se puede hacer el WISC en cualquier momento. Sí. Hablo del WISC porque es el más así genérico que se suele pasar, ¿eh? Pero que puede ser otro tipo de batería de inteligencia. Eh, si es la misma, tiene que pasar 2 años mínimo para poder volverla a realizar. Y luego sí, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero creo que me comentaste una vez que cuando cambian de ciclo hay que volver a evaluar. A los 12. Siempre hay una revaluación a los 12 años. El cambio de primaria a secundaria se reevalúa De secundaria a la para ESO. determinar, para determinar si es precocidad o realmente hay unas altas capacidades. Perfecto. La ley está así contemplada, es decir, hasta los 6 años pues es precoz, luego de 6 a 12, pues sí, en el informe te lo pone como altas capacidades intelectuales, pero lo siguen considerando como una precocidad hasta que llegan a la edad de 12 años, que se considera que tienen la madurez suficiente como para poder pasar esos test. También os digo que cuando lleguéis al momento de los 12 años, porque por ahí ya he pasado yo, los resultados van a variar muchísimo. Primero, por el nivel de madurez que tienen. Segundo, por el nivel de autoexigencia que se ponen. Tercero, porque seguramente será alguien externo del centro que aparecerá, lo irá sacando de clase y le irá pasando las pruebas. Entonces, el nivel de tensión y de presión, imaginémonos como adultos cuando sabemos que te están evaluando algo. La velocidad de procesamiento automáticamente cae, porque tú ya te estás poniendo una presión innecesaria. ¿Vale? Entonces, cuando llegues a este momento que tampoco os asuste el ver que hay una diferencia entre la realidad de los 6 y la realidad de los 12, que es algo que pasa. Que además, si veis el directo que hice con Ana Gloria Sánchez, ella lo explicaba súper bien, porque además ella se dedica a esto, es una psicóloga maravillosa, y lo explicaba muy bien todo esto. O Sí, sí. sea, yo ya me Ya adelanto pasa, hasta los 12. ya pasa cuando tú se lo haces con 6 años y luego en el colegio
lo quieren ver y a lo mejor le pasan unas que no hayan pasado en el privado, ya suelen ser resultados diferentes. Sí, No le dan. pero es por el vínculo siempre, ¿eh? Exacto. Es el primer día, tal cual entran, le evalúan, están los niños un poquito con más Claro, tensión. piensa que este tipo de evaluaciones, lo más importante, y además María Sánchez Dauder, que estoy haciendo una formación con ella los sábados, nos lo dice por activa y pasiva. La importancia de crear un vínculo. Y tú sabes bien como yo, Cristina, que has visto a María, cómo actúa con ellos. eh, si no les dejas ser ellos, se va a ver afectada esa prueba. Pero es que, claro, como adultos también nos pasa, o sea, no tenemos todos los días, no estamos cada día igual, de la misma manera. Un día me puedo levantar de peor humor y otro día de mejor. Entonces, esto va a influir en mi día, en las decisiones que tomo, en todo, en mi velocidad, en todo. Pues Y luego, imagínate, niños. ostras, venimos de haber hecho la experiencia, está muy desmotivado, no sé yo si va. María fue, lo hizo sentir cómodo. Es Entonces que, él, claro, ya está, fluyó todo. Cuando claro. estás a gusto, fluye. Entonces está muy bien que digas esto porque es verdad que si de los que nos estáis viendo pasáis por esta situación, que tenéis una evaluación hecha por privado y luego cuando llegan al cole, como empiezan con el no lo veo, pues ahora entra la orientadora, la psicopedagoga y quiere volver a hacer según qué pruebas, aunque sean alternativas, y ya no dan los mismos resultados, que no suene raro, que puede pasar. Puede pasar, pero también como familias ahí podéis insistir en el tema. ¿Y por qué no haces un par de sesiones con él de conocimiento para que él empiece a saber, explícale, anticípale? Claro, todo esto también como actuación, ya no solo a nivel de orientación, sino desde el aula, en edades tempranas, la anticipación es muy importante, porque es como que lo necesitan estructurar todo en su mente, ¿no? Yo siempre decía, Paul, mañana vamos a Mm, ir a, mañana vamos a hacer esto, vas a hacer las pruebas, que es muy importante, es por tu bien, porque si no, esto se dispersaba. claro, Entonces, él era consciente de que tenía que ser él, estar atento, y nosotros siempre lo anticipábamos todo. claro, pero es Muy que importante. desde el aula, claro, tú imagínate que desde el aula tú ya tienes una detección temprana y a ti te lo presentan, ¿vale? Entonces, muchos echan como las manos a la cabeza y decir, bueno, pues si es muy listo, pues hacemos esto, le doy más faena. No, o sea, tú te pones a explicar lo que quieras explicar ese día y si tú estás viendo que ese niño o niña está mirando ya, cazando moscas, porque ya no sabe dónde meterse, o directamente está rayando la mesa, es que puede haber tantos detonantes y tantos indicadores de que no le está haciendo caso a nada de lo que está diciendo porque no le interesa, o porque ya lo sabe, o porque no le llama la forma en lo que nos estás contando, o porque es un perfil más movido, o por mil historias. Entonces tú puedes verlo como rayando la mesa, puedes verlo molestando al compañero de al lado, puedes verlo que hace ruidos, puedes verlo mirando hacia arriba, puedes verlo con alguna, que si me muerdo las uñas, que si tal. Si tú estás viendo esto, o sea, la cosa más sencilla del mundo con niños en edades tempranas es decir, ay, fulanito, ven, que me vas a ayudar. Me vas a ayudar porque es verdad que tú sabes esto que estoy contando. ¿Qué te parece si me ayudas a explicar? Porque tú de esto, mm, yo qué sé, me lo invento. Imagínate que están haciendo el espacio, ¿vale? Porque tú sabes cómo funciona un cohete, ¿no? ¿Te gustaría explicarlo? Que te dice que no, va, vale, bueno, perfecto. ¿Te gustaría explicar otra cosa que no es el funcionamiento de un cohete? Es tan sencillo como eso, Cristina. Es que no hay que ir, pues nada, le voy a dar una raíz cuadrada al niño. No, no, es que, Es tan fácil, ¿sabes? pero tan difícil a la vez. ¿Me escuchas? Sí, Ah, pensaba que no me escuchabas, lo que te te decía que es escucho. tan fácil, pero tan difícil a la vez, Sí, porque realmente los profesores no lo aplican muy a pero menudo. porque se lo complican ellos mismos. Es en plan, ah, bueno, altas capacidades, tiene que ser súper listo. Pues no voy a ser capaz de darle lo que necesita. Prefiero darle aquí montones de tareas y ya está. No, es mucho más sencillo. Y más en edades tempranas. Ojo, estamos hablando hasta los 6 años, ¿eh? Luego de 6 en adelante, la cosa va cambiando, ¿eh? Va modificando. Pero hasta los 6 años, que lo que además, emocionalmente hablando, son niños de esa edad, que aunque definitivamente tengan una edad mental mucho más elevada, emocionalmente son niños y niñas de 3 4 5 6 años. Entonces, ¿qué necesitan? Pues la misma atención que te está pidiendo el resto. Necesitan ser queridos, necesitan saber que están escuchados, están construyendo su propia personalidad, están conociéndose. Si encima de todo eso tú los estás como, ah, pues toma todo esto para ti, pero no te escucho, claro, si entra una incomprensión, que luego esto en casa se traduce en una impotencia y en una explosión, que claro, es normal. Ya tenemos liada, ya está. Claro, Me preguntaban también,
cómo se puede evaluar y cómo funciona, qué pruebas son. Que es un poquito lo que hemos estado hablando, ¿no? Es que cada profesional a veces utiliza un tipo de... Es que claro, hay tantas. Ya, por eso os digo que si os queréis pasar por el perfil de Ana Gloria y veis, buscáis el directo que hicimos, ahí explica un poco todos los test que suelen haber. Ella, por ejemplo, explica los que más usa ella. Pero bueno, en sí, el whisky es uno de los que más se suele pasar, pero también como es bastante denso, pues a veces, según el perfil de niño, se opta por otro que sea un poco más visual y no tan de estar ahí pendiente o que sea un poco más dinámico. Hay otros que se pueden hacer con el ordenador. Que influiría un poquito la edad. Influirá la edad Uno, y el tipo de perfil. el de personalidad, un poquito, bueno, pues en función de cada niño, la edad que tengan, pues le van pasando unos u otros. Bueno, Me, lo que se suele evaluar en este tipo de evaluaciones es bueno, el CI, porque, mira, porque hay que medirlo, porque es una cosa que yo no entenderé nunca, porque no sé, ¿tú consideras que un 120 no son altas capacidades? Quiero decir, ¿sabes? O sea, el numerito este que alguien inventó, no sé por un qué está ahí, niño pero que bueno. está 120 hoy, mañana, con menos presión, con una persona con más confianza, en un ambiente más relajado, te puede dar un 150. Claro, Y y estoy además hablando de dos extremos muy... 120 y 150. claro, claro, pero es que el CI es algo irrelevante, o sea, es un numerito que han puesto ahí. Entonces, en este tipo de evaluaciones, si es antes de los 6 años, se pasarán test alternativos que se pueden pasar en edades más tempranas, que midan la inteligencia, bueno, el CI, medirán la capacidad cognitiva, que suelen ser test que están divididos en varias áreas, la lógico-matemática, la visual, la memoria de trabajo, ¿vale? Todo esto. Se medirá también a nivel test que miden el nivel de relación, ¿vale? Son test como de relaciones, es que ahora de memoria no me acuerdo de todos los nombres. Luego me salen, ¿eh? Cuando corto el vídeo me acuerdo de todos. Pero, pero esto. Y bueno, y también había una pregunta por ahí, Cristina, que ahora me ha venido con lo que iba a decir, que antes de los 6 años si es posible que se confunda con TEA. Vale, entonces, ¿qué pasa aquí? O sea, si es que ya os buscaré el círculo. Ahí, bueno, si lo buscáis por internet, si no, ya os lo buscaré. Si tú pones estas dos, ¿vale? ¿Vale? Imaginaos que esta redondita es altas capacidades y esta es TEA. Entonces tú lo pones aquí y en la parte del centro hay unas características similares. Entonces hay una línea tan fina entre las características generales de una neurodivergencia y la otra que sí puede llegarse a confundir. Pero también hay test y pruebas que determinan si es TEA o no. Esto lo vinculo con otra pregunta que me hacían tengo por aquí, de doble excepcionalidad, altas capacidades y TEA, cómo se actúa, si es diferente, qué test se pasan y demás. Vendría un poquito así esto que tú comentas. Exacto, exacto. Es que, claro, la doble excepcionalidad, primero que es muy difícil de ver y hay que saber a qué tipo de profesional acudes, ¿vale? Porque también cuando da cognitiva o un CI bastante alto, se puede confundir con lo que era el antiguo Asperger, que este término ya no se utiliza, pero para que me entendáis, y simplemente sería TEA, no sería doble excepcionalidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el profesional al que vas. Saber que es especialista en y que puede determinar que hay un TEA, pero que también hay una alta capacidad, ¿vale? Entonces, para esto se utilizan, porque si acudes al profesional adecuado, utilizan otras pruebas diferentes que son como más visuales, porque los TEAs, pues bueno, el tema de estar aquí memorizando cosas es como que les cuesta un poco más, ¿vale? O no es lo que mejor, lo que más les gusta hacer. Entonces son como más visuales o son pruebas más orales, Vale. que también se usan para determinar si hay una doble excepcionalidad con TDAH. Hablo desde lo que sé, ¿eh? No quiero que lo que nos estáis viendo penséis que yo digo la realidad absoluta. No soy profesional de detección de nada. Yo digo lo que sé hasta ahora. Os Bueno, aprovecho que pero, cositas, esta pregunta que me hacían, niño detectado 4 años por privado. Ahora con 5 la profesora dice que va por debajo del nivel de la clase, aún no sabe leer del todo y algunos números tampoco los acaba de conocer. ¿Podría ser algo más? ¿Puede ser una actividad que esté desmotivado? a ver, esto, lo primero que la profesora que no lo vea es muy feo, que se lo diga a la familia. Es decir,
Si te han traído un informe y tú como docente sabes que tienes ese informe, entrate de por qué o vamos a intentar ver el detonante del por qué no está acabando de realizar lo que tú crees que son los mínimos o lo que el departamento define que son los mínimos que tienen que aprender los niños. ¿Vale? Entonces, pueden pasar varias cosas. Una de ellas es que no le motive nada, básicamente. Puede haber ahí algo de doble excepcionalidad con una dislexia, por ejemplo, por el tema de los números, o sea, de las letras, o una discalculia. Pueden ser muchas cosas. Al ser la evaluación, creo que has dicho con 5 años, ¿verdad? Sí. A ver, espera. La reevaluación se puede volver a hacer. Con Lo que hay cuatro que años. tener con 4 años. O sea, se puede volver a evaluar ahora a los 6 años, pero hay que tener cuidado que no se repitan pruebas con diferencia de 2 años. Claro, por haber, puede haber mil factores, pero lo importante es que esa docente se fije bien en lo que realmente, el porqué de. Y no es ya, yo no lo veo porque no llega al mínimo, ¿no? Entonces, vale, pues vamos a ver si esta mamá necesita esa reevaluación, porque además quiero recordar que ponía, creo que esa detección se hizo correctamente. ¿Me equivoco que fue esta? Exacto. Vale, entonces, ahí volvemos a la institución de la que hablabas tú antes. O sea, adelante, adelante, ves a por esa reevaluación y vuelves al centro con toda la buena intención del mundo y con corazón abierto de vamos a ser uno y trabajar por y para mi hijo. Lo que veníamos diciendo. Después, esta es muy para ti. A ¿Cómo ver, podemos, la encuentro ponía, ¿cómo podemos saber que desde el centro educativo lo están atendiendo bien las necesidades del niño? pues esto es algo de lo que hemos dicho antes. Yo creo, por la experiencia que he tenido yo en casa y lo que he podido vivir desde el aula, es lo que hablábamos del tema de la diferencia de cómo se comporta en clase y cómo se comporta en casa. Es verdad que nunca se van a comportar igual, ¿vale? Porque zona segura, zona segura. Pero si hay un desnivel muy importante y en casa hay unas expresiones brutales, es porque en el cole algo está pasando. Igual que al revés. O sea, a veces en casa no se ve y en el cole sí que se están haciendo y también hay un desnivel de comportamiento. Hablo de edades tempranas porque a partir de cuando son más maduros son capaces de camaleonizar esto, ¿eh? Y de no mostrar cómo se encuentran. Pero claro, de los 3, 4, 5, 6 años, las explosiones emocionales son mucho más elevadas y son mucho más latentes, son visibles porque realmente a nivel emocional ya hemos dicho que esa disincronía hace que no puedan controlar. La autorregulación está en, en plena construcción. Entonces es muy complicado para ellos camaleonizar esto. Entonces puede ser desde explosiones emocionales o al revés, que esté súper callado, súper decaído, o como pasó con el tuyo, ¿no? Que lloraba. En el caso del mío, se hacía agujeros en los pantalones. Son pequeñas cositas que tú estás diciendo, algo está fallando en alguno de los dos sitios. Entonces hay que ir a una, es súper importante. Después preguntaban, ¿todos los niños son así de intensos y sensibles? No, cada niño es un mundo. El niño de Sí. sensible no tiene nada, te puede venir con las mamas llenas de tierra que no le molesta para nada. Ya, Bueno, cada... es que aquí es donde lo que hablábamos, ¿no? No tiene por qué cumplir todos los mitos y todas las características que están como estipuladas para las altas capacidades. La intensidad sí que la relaciono yo mucho con las altas capacidades porque es verdad que son intensos, pero son intensos porque les va la mente muy rápido. Entonces esa intensidad tiene que salir por algún sitio. A lo mejor los hay que no son tan intensos emocionalmente, pero son muy intensos a nivel de conocer y de preguntar y de, ¿sabes? O algunos son muy intensos en movimiento o algunos son muy intensos en otro tipo de aspecto, Sí, hay... ¿sabes? La intensidad sí que yo creo que es algo común en las altas capacidades. La hipersensibilidad no tiene por qué darse en todos los niños y niñas de alta capacidad. Después me preguntaban, Y ¿cómo así ya diferenciar altas capacidades? desterramos otro mito. ¿Perdona? Que así desterramos otro mito. O sea, que Sí, no, tener altas es que capacidades no es ser paz, no es necesariamente no no, va junto. el mío para nada, ¿eh? Te digo, Por te puede eso venir que, con las de tierra, con la etiqueta que le ha dejado aquí rojo y ni se entera, le da igual todo. claro, a ver, los míos sí que sensibles a los ruidos, pero luego como sea algo que les guste a ellos, lo pueden poner a todo trapo y no pasa nada. Las etiquetas en mi casa están todas fuera, o sea, no lo soportan. Pero luego pueden tener caucho del fútbol en la bota y no pasa nada. O sea, quiero decir que también son selectivos en ese aspecto. Sarna con gusto no pica, pero a Exacto, veces exacto. nos preguntan
cómo diferenciar altas capacidades de otras neurodivergencias. Bueno, hay una línea fina, pero claro, según qué neurodivergencia. Por ejemplo, claro, es que cada una tiene sus características. Así que todas las neurodivergencias, no soy una experta en el tema, pero yo creo, por lo que he visto, por lo que he leído y por lo que he estudiado, que todas tienen alguna similitud. La intensidad está muy presente en todas. Hay en algunas que la sensibilidad sí que es muy, muy palpable, pero en cambio en otra no. Lo que nos Claro, conviene es ir a un profesional que te hagan unos buenos test y que ellos exacto, las diferencias que van saliendo dentro de los mismos test, que vayan exacto. detectando, porque hay cosas que a veces se pueden confundir bastante, Sí, pero claro, en es que hay una línea un muy fina, experto, muy fina. Claro, porque por ejemplo, a veces un niño o niña de alta capacidad tiene una literalidad muy acentuada, no todos, pero hay casos, y esto un TEA también lo tiene, son muy literales. Entonces, claro, ahí ya puedes, pero claro, tú ni como madre ni como docente se puede detectar ni diagnosticar nada. Entonces, para eso están los profesionales. Y hay que buscar el que realmente nos inspire también la confianza de decir, estoy trayendo a mi hijo, a mi hija, a un sitio, al sitio adecuado. sí, Y si pero es muy te quedas con una evaluación que no te convence, vas a otro sitio, sí, sí. porque esto también pasa, ¿eh? Luego me preguntaban algún sitio en Murcia. No Pues sé en Murcia, si tú déjame que pregunte a mis contactos. Yo tengo, Y antes de empezar, me lo he estado mirando y así que me sonaban. Tengo apuntado el centro Despierta, sí, no sé si te suena, sí, sí, y sí, sí. talentos. Sí, bueno, lo tendría que mirar porque tengo de varias comunidades. ¿Tú tienes localizada a la persona que te lo ha preguntado? ¿Te lo paso a ti y se lo pasas tú a ella? Sí, ningún Vale, problema. vale, Sí, sí. vale. Pues persona que has escrito esta pregunta, se lo pasa a Cristina y ella te lo pasa a ti. Y yo ya está, yo no tengo más preguntas. Vale, a ver qué tenía yo por ahí. Bueno, lo de elaboración con 5 años, cuando toca revaluar, ya lo hemos dicho. Mm. Vale, bueno, es que yo creo que más bien eran todas muy parecidas, ¿no? Yo tenía una aquí que me decía, ¿conviene hacer evaluación en 5 años o mejor dejarlo hasta los 6? Pues es lo que hemos estado hablando, ¿no? Si tú antes de los 6 años consideras que es necesaria esa evaluación, pues adelante, ¿no? ¿Qué opinas, Cristina? ¿Cristina? ¿Estás ahí? ¿Se me ha ido Cristina? ¿Me he quedado sola? Pues me he quedado sola, Cristina se ha ido. Siempre me pasa algo, ¿eh? Los directos, ¿os habéis dado cuenta? Siempre me pasa algo. Bueno, ya me quedaban estas preguntas. Y luego tenía otra pregunta que me habían hecho sobre una detección con test de Battle, pero todo esto ya lo he ido contestando en privado a la persona, o sea que ya estaría. Voy a ver si puedo invitar a Cristina para al menos que nos diga adiós, porque ¿dónde se ha ido esta mujer? Cristina, ¿dónde has ido? Se nos ha ido, gente, Cristina. Bueno, ¿alguien de los que estéis por aquí queréis hacer alguna pregunta? Mientras vemos si Cristina puede aparecer. Y ya nos decimos adiós, porque llevamos aquí ya una hora larga hablando. A ver, Cristina, ¿dónde has Que se me ha ido? muerto el móvil. ¿Dónde has ido? Yo me he quedado hablando sola aquí. Que como iba a hacerlo con el portátil y no me ha funcionado, y he cogido el móvil, la batería ha dicho hasta aquí. Después de un día entero no he aguantado más. Bueno, no, estaba comentando, estaba aprovechando para decir, digo, bueno, mientras vuelve Cristina, si alguien tiene alguna pregunta por aquí, que nos la vaya dejando. Y digo, y si no, porque yo he leído la pregunta que tenía, porque hay una de las preguntas que, bueno, he estado hablando con esta mamá en privado y, bueno, le he dado mi contacto y ya seguiremos hablando. Si queréis, bueno, si quieres te lo comparto, ¿vale? Entonces, ella me dijo, detección con 5 años de altas capacidades en el cole con un battle, ¿vale? Una prueba battle. No encuentro info de la prueba y nos han dado ejercicios de psicomotricidad fina. Claro, yo me puse en contacto con ella porque a mí no me cuadraba que se le hiciese un cuestionario battle para detectar altas capacidades, porque esto se suele hacer para el TEA, por lo que yo tengo entendido. Pero bueno, me he puesto en contacto con esta persona y ya hemos estado hablando, así Vale. que bueno. No sé si tú puedes mirar lo que nos han ido preguntando, porque Sí, al haberme caído yo sí. no puedo ver las preguntas. A ver, dicen, por
favor, sobre la pregunta del centro en Murcia, también estaría interesada en saber dónde. Mil gracias a las dos por toda la información valiosa e importante. Gracias a ti. Vale, ¿eres tú quien ha preguntado lo de Murcia, Cristina? No tengo que apuntado, es no lo sé. Te lo tendría que mirar. Puede ser. Vale, bueno, yo esto cuando luego lo mire se lo paso a Cristina y Cristina que se lo pase a la persona que lo preguntó y ya está. Y creo que no me dejo ninguna pregunta. A ver. No, porque además una se solapaba con la otra y era un poquito esto lo que estábamos hablando, ¿no? El tema de cuándo evaluar, en qué momento, si se hace reevaluación a los 6 años. Y yo creo que todo esto en la conversación que hemos ido teniendo lo hemos ido contestando. Había una que no sé si le hemos contestado, Dime. que decía que un niño de 5 si es mejor esperarse a los 6 o hacerla ya. Creo que esta no la hemos dicho. Ah, esto es cuando te has ido, cuando has volcado. Que yo, que yo estaba diciendo que si tú crees que debes evaluar con 5 y no esperar a los 6, pues adelante. Y te había preguntado, ¿qué opinas, Cristina? Y me he dado cuenta que Y estaba no sola. estaba. Pues sí, yo creo que si el niño está bien, el niño no presenta ningún problema ni en casa ni en el colegio, yo me esperaría, si todo va bien. ¿Por qué? Porque Exacto. para mí el WIS me aportó mucha información. Entonces, tú Claro, pero por estás eso digo que para todo mucho depende de lo que, pero si tú de lo que tú como ves que hay madre sientas. Si sientes que lo necesitas ya, o porque tu hijo está dando señales de que lo necesita, pues adelante. Si no, pues sí, esperemos a esos 6 años donde el sistema ya te va a hacer un poquito más de caso a ti y a tu hijo. sí. Sí, más que nada para eso, para no sobresaturar al niño con tanto test en cuestión de 2 años. Pero si hay algún problema por cualquier cosa el niño lo necesita, pues adelante. Mira, nos dicen por aquí, ha sido muy interesante, 3 hermanos, alto rendimiento, segunda, doble excepcionalidad, y el más pequeño ya vemos indicadores con 6, pero en el cole no ven nada aún. Bueno, esto, Laura, es un poquito lo que hemos estado hablando Cristina y yo, ¿no? Sí. El yo no lo veo, siempre está ahí. Pero bueno, como te ha dicho Cristina, es constancia y seguimiento. Al final yo creo que si tú como familia lo ves en casa, les haces mucha ayuda. Aunque fuera tarde en llegar el que lo vean, desde casa ir trabajando, luego ya llegará lo de fuera, ¿no? Porque salen como con más fuerza. Si ellos ven que sus padres la apoyan, que realmente si algo pasa van a estar ahí, lo vamos a mirar, ya se ayuda mucho. Claro, totalmente, totalmente. Además, en la parte de docencia y de actuación, que era un poquito lo que queríamos hablar hoy, pensar que dais muchas pistas las familias a estos docentes bueno, que están en la desinformación, ¿no? Un poco y en el desconocimiento, vamos a llamar. Porque a veces no nos quedemos con que, "Guau, es que no quieren hacer nada". Bueno, es que a lo mejor no saben qué hacer, ¿no? Entonces, de ahí la insistencia vuestra de decir, bueno, pues yo te ofrezco mi mano, ¿no? Vamos a ir los dos a una, pero yo voy a ir constante ahí hasta que consigamos atender lo que necesita mi hijo o hija. Y Y no mucha necesariamente tiene por qué ser algo académico, ¿eh? Que a lo mejor en estas edades tempranas no necesitan a nivel académico, sino un poquito conocerse, autoconocimiento, autorregulación y sobre todo una paciencia. comprensión, ¿no? Por parte de su figura de referencia. Y también yo diría que tengan mucha paciencia cuando ya se sepa que sí, que es una alta capacidad, que necesita una adaptación, que las adaptaciones tienen su curso. No Que es yo he sido inmediato. también, he estado en el primer momento de decir es que no se hace nada, es que no. Sí, se va haciendo, pero siempre respetan mucho el proceso del niño. Mm. Hay que hacer unos procesos, no puede ser pues de ya para mañana. Entonces, bueno, como familia vemos, hemos pasado ya mucho, estamos ya en un punto que queremos verlo todo ya, pero a veces hay que saber esperar un poquito más y llega. Sí, todo llega, pero hay que estar ahí, ¿eh? O Sí, sea, hombre, no podemos sentarnos así desde casa y decir, ya lo harán, ya le he dado el informe y ya está. No, el trabajo ahí no acaba. Pero sí que es verdad que, bueno, lo que os dice Cristina, ¿no? Inmediato no es, inmediato no es. Porque además, redactar un plan de actuación individual conlleva que venga la psicopedagoga externa, la orientadora o el orientador, conlleva que lo vea el tutor, la maestra o maestro de soporte de atención a la diversidad, reuniones con tutores, reuniones con familia, todo esto es un proceso que se demora, se demora. Y además, si son en edades tempranas, pensar que con 3, 4, 5 años en infantil, para hacer un plan de actuación individualizado, tiene que verse muy claro. Actuaciones pueden hacer,
pero puede que no queden registradas. Las dejarán en un registro para que pueda hacer como el traspaso de primaria y a partir de ahí sí que se puede hacer ese plan individualizado. Pero en edades tan tempranas, al considerarse, bueno, hay una precocidad aquí, vamos a esperar a que se equiparen al resto. Esto va a pasar, esto va a pasar. Entonces, que no, de primeras no penséis que es una negativa, sino que esto, bueno, funciona así, es el sistema que tenemos y con este nos tenemos que conformar. Ir insistiendo y con paciencia. Pues sí, no sé si tiene alguien alguna pregunta o ya podemos, Cristina, dar por finalizada nuestra charla. ¿Qué opinas tú? Yo, por mi parte, bueno, te voy a hacer yo una pregunta a ti. Venga, A ver qué me pónmelo respondes. fácil que estoy cansada ya hasta ahora. Y la última, ya cerramos. Cuando el niño no quiere adaptarse a ninguna adaptación, es decir, te digo, bueno, yo me he encontrado el caso que sí, luego él va y se adapta, pero que hay casos de niño que no quiere hacer faenas diferentes en clase porque se siente distinto cuando, por mucho para que no se note, él se siente distinto porque ve que hace cosas diferentes a los amigos. El subir de curso no va con sus compañeros, son niños más grandes, ellos lo ven. Cuando el niño le cuesta tanto adaptarse, ¿cómo lo hacemos? A ver, para empezar, la aceleración es un recurso que, bueno, sí, la aceleración de curso es un recurso que se hace cuando se tiene muy claro que es beneficioso para el niño o niña, ¿vale? Porque no nos olvidemos nunca de esa disincronía emocional y cognitiva. Entonces, si ese niño o niña te está expresando abiertamente no quiero hacer nada diferente, se tiene que buscar otra forma eh, en la que se pueda trabajar las necesidades que en algún momento surgirán, porque hablamos de un cerebro con un funcionamiento diferente, tiene conexiones diferentes y le guste o no le guste, esto va a pasar que en algún momento va a aparecer esas necesidades. Pueden ser las que necesite en ese momento cada niño. Entonces, desde el colegio, pues sí, ese niño expresa abiertamente como familia, puedes decir, vale, no hacemos ninguna actuación, lo dejamos tal como está y que él quede así. Pero desde casa sí que hay que intentar cubrir eso que va a necesitar. No puedo saber qué necesitará, pero a lo mejor un día empieza a preguntarte sobre X y tú ahí aprovechas y sacas el juguito. ¿Y qué te parece si buscamos la información juntos? El tema de la autorregulación emocional. Ese niño, aunque exprese abiertamente, en algún momento estará contenido, a medida que vaya creciendo, sobre todo, porque ese cerebro sigue funcionando. Entonces, la autorregulación se tiene que trabajar desde casa. ¿Cómo? Con las rutinas, con la anticipación, con la validación de emociones. Tiene que ser consciente que para pasar alegría tiene que estar triste y al revés. ¿Vale? Entonces, un poquito va la cosa por aquí, pero siempre hay que respetar lo que el niño decida. También es importante, si estás acudiendo a una terapia, a una psicóloga, a un psicólogo, extraer o intentar extraer el por qué no quiere, ¿sabes? Son niños que necesitan un Dime. empujoncito, ven todo con mucho miedo. Le dan Dime. mucho, piensan lo que puede pasar, piensan en lo que puede haber, piensan y cuando lo prueban dicen, pues no es para tanto. Pero a Claro, por veces, eso, que si están acudiendo a algún sitio de terapia externa, pues intentar saber el por qué no quiere, ¿no? Es intentar hacerle entender, pues no es que queremos que te sientas diferente, queremos que estés con tu círculo social de iguales, pero que tú estés a gusto, porque tú necesitas estas cosas. Pero, ¿vale? Ayúdanos, ¿qué es lo que necesitas, ¿no? claro, ¿O de qué manera crees que lo podríamos hacer para que tú no sientas que estás indiferente al resto? esto que comentabas de trabajarlo desde Mm, casa, yo creo que a nosotros nos ha ayudado mucho en estas edades que estamos hablando, 4, 5, 6 años. Nosotros pillamos el COVID, ujú, cuando, bueno, pequeñitos, ¿no? Pero empezamos a pillar COVID, entonces empezamos la rutina de trabajar mucho en casa. El hecho de trabajar mucho en casa, yo darle todo lo que él me pedía, él en estas edades, 2, 3, 4, 5 años, ha ido como cubriendo lo que él necesitaba. Así que me decía que no quería ir al cole, pero ujú, bueno, de casa le íbamos aportando lo que necesitaba. ujú. Para familias que estén en estas edades, que en el colegio les está costando y demás, también creo que les puede ayudar. Exacto, exacto. Es que al fin y al cabo es ofrecer lo que te está pidiendo. O sea, no es más. No es más. Luego, muchas veces escucharéis el, las has estimulado demasiado. No, señor, señora, le he dado lo que pedía. Lo Igual que mismo hoy te mucho, cuando a mí me apetece un chocolate con churro, pues me lo como, por lo mismo. pero bueno.
Pues nada más por mi parte, gracias por la respuesta. No, hombre, gracias a ti, primero por aceptar esta invitación, porque sí, porque esta mujer ha entrado muy empoderada en Instagram. Yo espero que todos la sigáis. Mi Y primer directo. que de hecho, sí, primer directo y bueno, he tenido el honor que he aceptado que sea conmigo. Y bueno, creo que hemos ido aportando un poquito. Igualmente, si nos seguís, si queréis hacernos alguna pregunta al respecto, pues aquí estamos, ¿no, Cristina? Lo que haga falta. Y un poco más. Que se abran un poco, que muchas familias que les da vergüenza decir que conviven con las altas capacidades. Yo he pasado por esa fase de decir, no digo nada por el que dirán. Me ha durado poco. Enseguida lo estoy comentando por aquí. Y Bueno, no es nada malo. estas fases se tienen que pasar, ¿eh? Sí. Se tienen que pasar. Uy, esto que me han dicho que es, pues yo no lo veo, pues, ay, no voy a decir esto porque me van a decir, claro, tu hijo es el más listo, ¿no? Todo esto se tiene que pasar. Es que por eso hablaba yo del antes y el después de las altas capacidades, ¿no? El cambio que haces, la evolución. Cambia mucho. Yo al principio cuando lo sospechas, yo lo hablaba, ningún problema. Cuando te dan el informe, es como que ya hay un momento en el que te sale mal hablarlo con otros, ¿no? No sé por qué, pero pasa. Y luego ya reaccionas y dices, yo quiero que mi hijo se esconda de algo que es bueno. No, pues entonces ya empiezas a abrirte un poquito más y de aquí también mi intención de querer expresarlo a la gente que nos está viendo, pues mi experiencia en mi caso, para animarlos a que hagan lo mismo. Y Porque además, yo creo que sí. Dime, dime, que te he no, cortado. ayuda mucho el contarlo y hablarlo con naturalidad, ayuda mucho tanto para ti como padre, madre, como para el niño porque ve que eso es algo normal, que eso es algo bueno. Entonces, empiezan como si se sentían un poco diferentes, pues empiezan a verlo algo más normal. Es muy importante. Yo creo que el tope de cuando ya pasas todas las fases es cuando tú dejas de justificar. Yo creo que cuando tú dejas de justificar y has normalizado tanto que lo hablas con naturalidad, es cuando dices, quien le interese escucharme bien y quien no, pues que no me escuche, ¿no? Es un poco, se acabó la justificación. No voy a explicarte constantemente qué le pasa a mi hijo, por qué mi hijo actúa así. No te voy a explicar más. Mi hijo es así, se ha acabado. Igual que el tuyo es así y punto. Me lo preguntas por interés, por querer aprender, yo te lo voy a explicar las veces que haga falta. Pero ese miedo, ¿no? Nosotros cuando estábamos planteándonos la aceleración y el qué dirán los otros padres, qué dirán los otros niños, que digan lo que quieran. Es que al final, si quieres saberlo, yo te lo voy a explicar, yo voy a defender, yo voy a explicártelo, pero Claro. Pero si vienes desde el prejuicio, no me interesa. no voy a justificar algo que no se tiene que justificar por nada. Exacto, Un exacto. coge no se justifica por nada, ¿no? Ya lo ves. Pues esto es lo Mm. mismo. Es lo mismo. No, es súper valioso lo que os acaba de decir Cristina, ¿eh? O sea, eh, o aporta o aparta, ¿no? Aquí es un poco cuando ya hablando más drásticamente, esto es así. Se acabó. No voy a justificar más. Bueno, yo por mi parte decir que, bueno, a Cristina la conocí el año pasado. Ella no para de darme oportunidades. Yo no sé lo que ella ha visto en mí, pero el año pasado hice un encuentro aquí en mi ciudad y no dudó un segundo en venir a exponer su caso y a participar en el experimento social de neurodivergencias. Y bueno, creo que sacamos cosas muy positivas de ese día y desde entonces pues no hemos dejado de mantener el contacto y, y nada. Me Y ha aquí la aportado tengo para siempre ya. una cosa muy bonita de las altas capacidades es la gente que conoces dentro. Una vez entras en este mundo, conoces gente maravillosa, gente que te aporta mucho que a lo mejor no lo encuentras fuera o es otro mundo, es muy bonito. Pues sí, Y es cierto. Bueno, pues por ahí lo vamos a dejar, ¿no, Cristina? ¿Qué te parece? Creo que nos ha quedado un directo muy bonito. Yo me he sentido muy cómoda, espero que tú también. mucho. Y nada, Esperamos que que no lo sea el último. hagamos. Y tanto. Muchas gracias. Gracias Ya lo a todos los que habéis estado. Ahora voy a ver si no la leo y lo dejo colgado, ¿vale? Y Cristina, gracias, te adoro, te compro un loro. Gracias a ti, gracias por darme la oportunidad y gracias a todos los Oh, que han estado siguiendo, que hemos estado una hora larguita, hora y media. un ratito, es que nos gusta hablar más nosotras. Un abrazo, Un besito. Becky, nos dicen por ahí. Un besito para todos y Cristina, un besazo enorme. Muchas gracias Hablamos. a todos, que vaya muy bien. Adiós.